nostalgia. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia va a un tema definitivamente clave de la historia cubana. Y clave porque vamos a hablar de las conexiones entre Félix Varela, que en estos momentos se discute en Roma la posibilidad de ser santo, y José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. O sea que el programa de hoy lo vamos a centrar posiblemente en las 2 luces más importantes de la historia de Cuba. Me refiero a luces como personas previsoras, personas que conocieron la vida cubana y que por supuesto la hicieron. Me refiero a Félix Varela y a José Martí. Bienvenido el padre Fidel Rodríguez, biógrafo, gran amigo de este programa. Y gracias por la invitación. El tema es apasionante, ¿eh? Sobre todo porque ahora, en el pasado mes de enero, el 28 celebrábamos el natalicio de Martí. Claro. Pero ahora en febrero celebramos la muerte del padre Varela. Y hay una conexión. Fíjense que en el año 1853 uno nace y uno muere. Parece como que la antorcha de Varela se la pasa a Martí en esta cuestión de la libertad y la independencia de Cuba. Parece que la historia previó la importancia de los dos. Tú sabes que los McCadden, Helen y Joseph McCadden, escribieron el portaantorcha. Y parece que evidentemente ahí va. La antorcha de Varela que se la pasa a Martí. Y entonces, fíjate que hay una gran coincidencia. La primera grande es que ambos fueron bautizados en la misma iglesia, en el Santo Ángel Custodio de La Habana Vieja. Y esa iglesia ahí, en esa misma pila bautismal, ambos fueron bautizados en esa misma iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? Santo Ángel Custodio. No, esa no es la de Monserrate. No, esa no es la de Monserrate. Monserrate estaba fuera de la muralla, dentro de la muralla, la que está pegadita ahí, a Obispo ahí, pasando por Obispo, por a un lado, casi pegado al Palacio Presidencial, muy cerca. Mírala ahí. Ahí, exactamente. Esa es la una iglesia muy bonita. Muy bonita, sí, un poco como que gótica, como que... Sí, tiene... Y entonces, evidentemente, ya ahí va un primer momento. Ambos son bautizados en el agua de que los convierte en hijos de Dios, pero que cada uno, al ser bautizados, tienen una misión de vida. Toda persona, cuando es bautizado, la gente cree que el bautismo es algo como que para protegerlo de las enfermedades, o que es solo para hacerlo. Es un signo. Es un signo indeleble que no se borra. Claro. Se hacen hijos de Dios, pero con una misión en la vida. Y el padre Varela tenía su misión, como Martí tenía su propia misión también. Y ambos la cumplieron. Y eso es lo más lindo y es lo que lo vincula. Pero hay esa coincidencia, ¿no? Año de nacimiento y de muerte y la misma iglesia en que son bautizados. Luego tenemos el vínculo quizás que siempre todos mencionamos, todo el mundo lo menciona mucho, de Luz y Caballero. José de la Luz y Caballero, discípulo del padre Varela, y es el maestro de los que van a ser futuros formadores. Ahí está la del foto de Caballero. José Martí y jovencito José Martí. Luis Caballero es el maestro de maestros. Y fíjate que Martí decía que Luis Caballero era el padre del alma cubana. Él lo sabía porque a través de él, de sus maestros, le llegó esa transmisión de las enseñanzas de Varela a Luz, que llegaron a través de sus maestros. Y hay 3 maestros de Martí que fueron alumnos directa o indirectamente de Luz y Caballero. El primero es Anselmo Suárez y Romero. Y Anselmo Suárez y Romero, que estamos viendo aquí en la imagen, él fue profesor en el Colegio San Pablo donde estudió Martí. Y Anselmo Suárez y Romero, un hombre súper admirador de la obra y de la vida de Varela, aunque no fue discípulo de Varela, pero por Luz recibió ese amor a Varela y curiosamente colaboró con José Ignacio Rodríguez, el primer biógrafo de Varela, en la redacción de la biografía de Varela. Y él evidentemente le impartió también ese espíritu, porque él hablaba de Varela siempre, de las enseñanzas de Varela, de los valores de Varela, y se lo tiene que haber transmitido a su alumno Martí. Ese es el primer maestro. El segundo maestro es Anselmo Suárez y Romero. Y Anselmo Suárez y Romero, que por ahí debe estar la imagen también, fue el autor de una novela abolicionista, que es Francisco, fue alumno de Luz y Caballero y fue profesor también de Varela, de Martí. De Martí. Y entonces
él es un hombre que en todos los momentos siempre mencionaba a Varela, admiraba a Varela, y es muy importante, ¿no? Y el tercero... Y espérate, el segundo, no tenemos la foto del segundo. Sí, ¿cómo no? Estaba por ahí. Ahí está. No, este es Anselmo Suárez Romero, y el siguiente que viene ahora, que lo voy a mencionar ahora, el próximo, que es José Ignacio Rodríguez, el biógrafo de Varela, fue maestro de Martín en el Instituto de Segunda Que algunos Enseñanza. lo consideran una de las mejores biografías, de las primerizas. Exactamente, bueno, la primera más extensa, Claro. y la más profunda en la época tan cercana como la muerte de porque Varela. describe la época con Y genialidad. él fue maestro de Martín en la Escuela de Segunda Enseñanza. O sea que también te das cuenta que esa admiración que lo hace escribir la biografía de Varela se la transmite al joven, Claro, José al Martín. alumno. Y el tercero va a ser Eusebio Guitera Font. Eusebio Guitera Font es otro pedagogo, historiador, escribió una historia de Cuba, pero Eusebio Guitera Font tiene una cosa muy interesante. Ahí está, ¿ven? Él escribió un libro de lecturas que se usaba en las escuelas de la época de Martí. Y cuando Martí habla de Eusebio Guiteras, habla del libro de lecturas que recibió tantas cosas lindas sobre el amor a Cuba, a la naturaleza. Pero en ese libro de Eusebio Guiteras hay un capítulo que es una reproducción del capítulo de patriotismo que escribió Varela en sus lecciones de filosofía. O sea que el patriotismo de Martí lo recibió también de ese escrito. Pero curiosamente, Eusebio Guitera Font, en el año 1849, la última vez que Varela regresó de San Agustín a Nueva York, él está allí en Nueva York y va a un bautizo, el bautismo de su sobrina, que se produce allí. ¿Y quién hace el bautismo? El padre Varela, en la iglesia de la Transfiguración. Curiosamente, Eusebio Guitera escribió un libro de sus experiencias en Nueva York que se llama Invierno en Nueva York, y ahí él menciona el cuartico humilde del padre Varela, la iglesia del padre Varela, y hace una descripción física del padre Varela. Y curiosamente, cuando José Ignacio Rodríguez escribe la biografía del padre Varela, él había oído decir que Eusebio Guiteras había escrito un poema sobre el padre Varela, y exactamente él se lo envió a José Ignacio Rodríguez. Se llama La Transfiguración del Señor, porque es el título de la iglesia. Claro. O sea que Eusebio Guiteras también le transmitió esos valores y esa diría, esencia patriótica de Félix Varela a José Martí. Interesante, porque además es una como si fuese una herencia de vida y de humildad, ¿no? Ahora bien, hay otras conexiones de las cuales no tenemos ninguna foto ni nada para poner aquí, que es de aquel jovencito de 16 años que recibió a Varela en Nueva York cuando llegó bajo la nevada, que lo llevó a la pensión, que él le llamaba a su consulito, Cristóbal Madán y Madán. Sí. Cristóbal Madán y Madán era imagínate, un comerciante, tenía una compañía comercial en Cuba y tenía propiedades. Y ayudó sí, mucho a Martí. A Varela ayudó mucho, pero también a Martí. ¿Qué pasa con Martí? Que él tiene un hijo que se llama Julián Madán O'Sullivan. Y este Julián Madán fue compañero de estudio de Martí. Y eran muy buenos. Incluso redacta junto con Martí, con Mendive, redactan un periodiquito que se llama Patria Libre, donde él publica Abdala, la obra de Martí. Teatro. Madán, cuando a Mendive... ¿Es Madame o Madame? Madán. A Mendive lo deportan por los sucesos del Teatro de Villanueva y por todas las situaciones que él volvía a la juventud rebelde, y lo deportan a España. Y Julián Madán le habla a su papá, Cristóbal Madán, para que le dé trabajo a Martí, que necesitaba ayudar económicamente a la familia, y lo pone de aprendiz en su compañía comercial en La Habana. Y óigame, Cristóbal Madán se pasaba hablando de Varela todo el tiempo, porque era, bueno, imagínate, él vivió varios años con Varela en Nueva York, ayudándolo, era un jovencito, y Varela le enseñaba filosofía, le enseñaba cosas. Imagínate que incluso cuando Varela ya está retirado en San Agustín en el año 50, Cristóbal Madán le pide que le mande el proyecto de instrucción política para la autonomía de las provincias de ultramar, y Varela le dice, no, ya eso está viejo, ya eso no funciona, además no lo tengo. Pero él todavía en el año 50 está tratando, tiene relaciones con Varela, y evidentemente tiene que haberle transmitido también al joven Martí, que tiene que haber oído cómo hablaba de Varela en su entorno. Claro. ¿Entiendes? Ahora bien, después de eso tenemos a Mendive, al maestro de Martí, que era la foto que veíamos hace un momentito, que no fue alumno de Luz y Caballero. Ahí está Mendive. Sí, Mendive. Pero Mendive, curiosamente, tenía tanto admiración por Varela que quería conocerlo.
Y en ese mismo año, en el año 1848, Mendive se decide dar un viaje a Europa, pero hace una escala en Nueva York. Y lo primero que hizo fue ir a conocer al padre Varela. Mira qué interesante. O sea que Mendive, evidentemente, conoció a Varela, pero no fue a Nueva York de turista a ver si se encontraba con alguien, se le encontró. Fue a verlo. No, él fue a buscarlo, él fue a verlo, él quería conocerlo porque sabía que toda la juventud habanera, que eran sus maestros y sus discípulos de Luis Caballero y de Varela, que hablaban todo el tiempo de Varela y de su proyecto de libertad para Cuba. Entonces Mendive también le transmite este amor, este conocimiento de Varela a Martí. Y ahorita estábamos hablando antes del programa que la gente puede creer que Varela es alguien para Martí cuando va a Jacksonville y dice que es el santo cubano. No. Martí, con 17 años, en el año 1871, en sus obras, cuando tú ves los que compilaron las obras completas de Martí, han recogido hasta los apuntes de Martí, libretas de apuntes que él tenía. Y en el año 71 hace un apunte, observaciones de la Constitución Política de la Monarquía Española, escrita por Varela. O sea, que él la leyó. Él conocía a Varela. Y él conocía a Varela. Y ahí, a partir de ahí hay varios apuntes y obras, cosas que escribe Martí, en la cual comenta sobre Varela y habla de Varela, un gran teólogo, y habla de Varela, un gran escritor. Él incluso le hace un trabajo, escribe un trabajo sobre diversos escritores latinoamericanos de apellido Varela. Y menciona a Florencio Varela, a varios Varelas de Argentina, de Uruguay, de varios países. Y dice, y el nuestro, Varela también, el nuestro, Félix. O sea que Martí no es desconocedor de Varela y de pronto lo descubrió cuando fue a Jacksonville. No, ya lo conocía. No, el hecho que lo menciona como lo mencionó del santo cubano implica que tenía toda la esencia de Varela en su Bueno, pero que si vivió en Nueva York respiraba Varela. Claro. En la época que estuvo en Nueva York. Y además te voy a decir algo. La gente cree que él dice el santo Varela y ya no. Cuando tú coges, yo he estudiado incluso el periódico Patria, vi la crónica que hicieron de su viaje a Jacksonville, de su visita a Jacksonville. Y le preguntan, ¿qué lugares quieres conocer aquí en la ciudad? Y dice, yo quiero visitar la capilla del padre Varela, en San Agustín. Sí. O sea, él lo pide. Y cuando va allí, la capilla funeraria de Varela estaba destruida. Y mandó a colectar fondos para reconstruirla. Fíjate cómo él quiso honrar a Varela, no solo diciendo que era el santo, sino el respeto que había tener a sus restos que estaban allí, en ese lugar, y estaba cayéndose, estaba destruido, bastante en mal estado. Y él mandó al club patriótico que se llamaba Félix Varela, que lo fundó Jacksonville. Él fue criando por cada ciudad norteamericana donde había un grupo de cubanos, fundó clubes patrióticos para la independencia, para crear fondos y colectar y comprar armas. Y en Jacksonville él creó el club patriótico Félix Varela. Y cuando él va allí, él mandó que recolectaran fondos, no solo para la revolución y para armas, sino para reconstruir la capilla donde estaban los restos del padre Varela. Y la gente cuando estaban allí, que él visitó allí, parece que con esa unción y ese respeto que él mostró por el santo cubano, dice que todo el mundo decía, parece como que el padre Varela está vivo. Fíjate tú qué cosa, hay que leer las crónicas, porque uno nada más que se da con el santo Varela. Claro. Es todo el entorno de lo que pasó. Y él escribe el artículo sobre la visita a San Agustín, a la capilla del padre Varela. Y dice, fue a morir tan cerca como pudo de su patria. O sea que Martí tiene esa cosa que además de político, de hombre de idea, en su poética, expresa cuando él, por ejemplo, él define a varios próceres cubanos, a Del Monte, a Luis Caballero, a Eusebio Guitera, y de todos, y de Varela, el padre Varela también, habla de una forma poética, pero que retrata el alma de las personas de las que él habla. Y eso es algo que todavía está por estudiarse mucho más, ¿sabes? Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, siempre hay demorones en los programas. Estamos en un programa que yo diría que es un programa de mucha importancia histórica, porque está proyectando las conexiones posiblemente entre los dos patriotas más grandes de la historia cubana. Me refiero a Félix Varela, el santo cubano, como lo describió Martí, y al propio José Martí. O sea, el programa de hoy con el padre Fidel Rodríguez, que además es un biógrafo excepcional, es básicamente estudiar estas conexiones entre estos dos personajes de la historia cubana. Padre, le dejo la palabra otra vez. Pero todavía nos falta una vinculación que la gente ignora. Sí, yo sé que falta, pero yo la he dejado para la segunda parte. Porque además es muy importante. Muy importante, sí.
Yo diría la última que voy a mencionar porque puedo buscar muchas más, ¿eh? Claro. Yo te puedo buscar muchísimas más, pero he buscado las más importantes, las más significativas. Y esta última, seguro que cuando yo diga el nombre de esta vinculación la gente se va a quedar un poco asombrado, que es Carmen Millares Peolí. Carmen Millares es esta familia que en Nueva York acoge a José Martí, es Mantilla Millares. Ustedes se recuerdan que María Mantilla es la hija de este matrimonio, que Varela, que Martí la quería como su hija. Como su hija. ¿Sí? Como su hija. Y Carmen Millares Peolí, que es, algunos dicen incluso que tuvo cierto, diríamos, relación romántica con José Martí. Yo no sé, yo no conozco de eso, ni tengo pruebas para decirlo, pero la gente... Mira, ahí tienes una foto. Carmen Millares Peolí. Curiosamente, esta Carmen Millares, que la gente dice Millares, se olvida que tiene un segundo apellido, que es Peolí. Esta Carmen Millares no es otra que la nieta de Jorge Peolí, que es Juan Jorge Peolí, que es uno de los conspiradores de la conspiración de los soles y rayos de Bolívar, en el año 1823, que fue abortada, pero que buscaba la independencia de Cuba, y él escapa y se va. Él era el tercer jefe más grande de esta conspiración. Él es de origen venezolano. Sí. Y él se fue, venezolano-cubano, porque toda su vida la vivió prácticamente en Cuba. Y él se va a Nueva York exiliado y allí se encuentra con el padre Varela. Pero curiosamente, allí también va su esposa, que es de apellido Mancebo, creo que se llamaba Socorro. No, Socorro es la hija, Socorro Mancebo. Y ellos tienen un hijo allí en Nueva York que se llama Juan Jorge Peolí Mancebo. Y este jovencito, ¿quién fue que lo bautizó? El padre Varela en la iglesia Christ Church. Entonces, este jovencito, que él lo tiene, y además tiene también a Socorro, Peolí Mancebo, que es la madre. O sea, que Varela está conectado con la familia de Carmen Millares. De Carmen Millares, sí. Pero que Carmen Millares es sobrina del que él bautizó y nieta del que se relacionó. Peolí. De Peolí. Claro. O sea, y entonces... ella es hija de Socorro, Peolí Mancebo. Sí. Y por eso ella se llama Carmen Millares Peolí. Pero curiosamente que este jovencito que él bautiza, que es el tío de ella, un hombre que admiraba y adoraba al padre Varela, en el año 1852, que todavía el padre Varela no ha muerto, y que en Cuba está prohibido el padre Varela, en una revista que se publicaba, él se escribe un artículo sobre Varela, alguien escribe y él hace un dibujo, porque él era pintor, él estudió pintura, es un pintor bien conocido, bueno, quizás no tan conocido como otros pintores, pero es conocido. Él estudió en Italia, estudió en Francia. ¿Y pinta? Pinta, sí. Y pinta al padre Varela, y entonces en el pie de nota dice, grabada, litografía, pintada, dibujada por Juan Jorge Peolí Mancebo, tomada... Oye, fíjate, tomada de dónde? De un original en posesión de José de la Luz y Caballero. Wow. Fíjate tú las conexiones. Entonces, este hombre que ha pintado a Varela, que fue bautizado por Varela, que es el tío de Carmen Millares. Tú me vas a decir a mí que gente que son independentistas, porque Carmen Millares y su familia son también independentistas. Sí, claro. No van a oír hablar del padre Varela. Entonces, quizás no tenemos la prueba documental de decir, sí, ella lo conocía. Pero es que eso es una tradición de familia, del abuelo, de la madre, del tío, o sea, que se transmite. Y después se empata Martí. Y se empata con Martí, ¿entiendes? Entonces, estos son vínculos que nosotros tenemos que descubrir, que son los que te dicen, wow, ahí sí hubo un traspaso de la antorcha, porque por muchas vías le fue llegando la vida de Varela, la obra de Varela, los escritos de Varela, el pensamiento de Varela, que le van llegando por muchas vías. Yo te puedo buscar otros 20 más, otros 20 vínculos más. Pero estos son los fundamentales, porque son los que tú sabes, sí, tuvieron una relación. Cuando tengamos otros más, podemos hacer otro programa, los otros vínculos entre Martí y Varela. Bueno, quizás yo preferiría que si hacemos otro programa del vínculo de Varela y Martí, veamos lo que Martí escribió de Varela. Claro. Porque esto es bien interesante. Yo estuve revisando las obras completas de Martí y encontré como 6 o 7 menciones a Varela antes de que dijera que era el santo de Cuba. Ya te comprometemos delante de los... Ya estoy comprometido aquí ya. No, ya lo sé, pero para hacer otro programa sobre los otros vínculos entre Martí y Varela, porque hay muchos más. ¿Cómo no?
Pero es bien interesante porque, como te decía, y hice la referencia a la hora de los esposos McCadden, a veces la gente lo ve todo como de aquí a aquí. No, no, no. Es que hay un recorrido, hay un itinerario de esta antorcha que se va transmitiendo. Uno de los maestros de Martí, que es Anselmo Suárez y Romero, un novelista, abogado, novelista, que fue el que escribió la novela Abolicionista Francisco, es muy interesante porque este hombre se bebe las obras de Varela, y cuando él escribe el prólogo de un libro de otro escritor que se llama Ramón de Palma, y en esa introducción que él hace, él dice: qué triste que en esta Cuba nuestra, en estas situaciones que vivimos de opresión y de oscuridad, no ha habido un filósofo ni un escritor cuyas obras sean como el padre Varela. Y dice, en un término de poco tiempo, porque Varela se ordena sacerdote en el 21 y entonces empieza a ser profesor, se ordena de sacerdote en el 1811. Y entre 1811 y 1821, que él se va de viaje a España, en 10 años escribió tantas obras, y dice él, y después de esto no ha nacido, entre los jóvenes no hay gente que se destaque como filósofo, como escritor, con la claridad y con el poderío con que escribió Varela. Y este es el que va a ser después maestro de Martí. ¿Entiendes? Sí, claro. O sea, que ese rayo encendido, que yo diría luz, esa antorcha, se va a pasar de Varela a Martí por todas estas vías. Y es curioso porque a veces cuando nosotros hablamos de discípulos, pensamos que es el que estuvo en el aula y el profesor. No, discípulo no es específicamente el que estuvo en un aula como alumno. Alumno es una cosa, discípulo es otra. Sí, que hereda las ideas también. Porque los discípulos de Luis y Caballero heredan, claro, todo el ideario pedagógico, los métodos que Luis y Caballero, el método que aplicaba en su clase era el método explicativo vareliano. Él lo dice en sus cartas. El método que estamos aplicando aquí es el método explicativo de Varela, de nuestro Varela. O sea que ese método él lo va transmitiendo a los profesores, a los maestros, que fueron alumnos suyos. Eusebio Guitera, a Anselmo Suárez y Romero, a José Ignacio Rodríguez y a muchos más. De hecho, Mendive no fue alumno de Luis y Caballero, pero fue alumno de otro alumno de Varela, que es el padre Francisco Ruiz. Mendive estudió los primeros años en el Seminario San Carlos, cuando ya no estaba... ¿Y no fue alumno de Caballero? No. Él fue alumno de Francisco Ruiz, otro alumno de Varela, que fue incluso rector del seminario de San Carlos y San Ambrosio. Y Mendive, cuando estudió, que el único discípulo de Varela que daba en el seminario era Francisco Ruiz. O sea que si tú te pones a buscar, siempre hay una vía, claro, que va llegando, la enseñanza de Varela, el pensamiento de Varela, la vida de Varela, la obra de Varela, va por muchos cauces. Bueno, creo que toda la historia del siglo XIX, fundamentalmente, y después en el XX, Varela tiene una influencia que aún yo creo que las personas desconocen todo el impacto y la influencia de la vida y obra de Varela. Y algo de eso tuvo que haberlo leído Martí, o mucho de eso. Bueno, te dije ya que había leído en el libro de lectura de Eusebio Guiteras el capítulo de patriotismo que Varela escribió en sus lecciones de filosofía. ¿Entiendes? Y es que son muchas cosas, tú sabes. Es curioso porque te digo específicamente del libro de lectura, porque el mismo Martí, hablando de su maestro, de Eusebio Guiteras, dice, sus libros de lecturas me aportó tanto amor a la patria, tanto amor a la naturaleza, a las personas, a los escritores. Y cuando tú buscas el libro de lecturas, hay un capítulo que es una obra de Varela, que él la copió. Probablemente él no puso allí muchos detalles, dijo Padre Félix Varela y el capítulo de patriotismo de las lecciones de filosofía. Pero vamos, que ahí estaba la esencia de lo que era el patriotismo, que Varela lo había escrito en el año 1824. ¿Te entiendes? Entonces, esto es algo bien interesante, sí, claro, porque a veces las personas hablan de patria y de patriotismo en un sentido romántico. Y fíjate tú que en su obra Abdala, Martí dice, el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a las hierbas que pisan nuestras plantas. Claro. O sea, no es el amor ridículo a la tierra. Es el odio eterno a quien la ataca. Claro, a quien la oprime. A quien la oprime. ¿Te entiendes? O sea,
tú te das cuenta que ahí eso lo comió, lo recibió, ese alimento lo recibió de sus antecesores. Claro, y ahí Varela tiene el sentido del patriotismo muy importante. Claro. Yo te digo que realmente una de las cosas que a mí más me gusta, y por eso cada vez que me invitas vengo con este programa, es porque nosotros realmente aquí en el exilio somos el depósito de la historia y la memoria de Cuba. Porque el desgobierno y la tiranía han reescrito la historia para crear una falsa continuidad entre el pasado y ellos. Sí, que no hay forma de vincularla. Yo en el programa anterior creo que te lo comenté, que en el año 1968 se cumplía el centenario de la Guerra de los 10 años. Y el señorito, el innombrable, él fue allá a Bayamo, a donde Carlos Manuel de Céspedes declaró el inicio de la Guerra de Independencia, y allí él dijo, ellos hoy serían como nosotros entonces seríamos como ellos, que es todo lo que ellos han querido siempre ser, la continuidad de la historia con ellos. Ellos no son continuidad de nada. nada. Además no es cierto, no son es falso, continuidad de es nada. falso. Pero él hizo esa frasecita. No pueden serlo. Esa frasecita fue clásica. Él la construyó para establecer esa mentira que ellos han vivido durante tantos años. Y yo te digo que ahora cuando, Padre Fidel, cuando vemos esta vinculación de los dos hombres más grandes de la historia de Cuba, hay otros también de mucha fuerza, sí. Pero Varela y Martí representan la independencia, la moral, el espíritu, la identidad, la humildad, la cubanía. La cubanía, el ser humano con los más pobres, los más necesitados. Recuérdate que Martí dijo con todos y para el bien de todos. No quería una Cuba con exclusiones, quería una Cuba con todos los cubanos, claro, independientemente de cómo pensaran. ¿Entiendes? Esto es importante. Nos quedan 2 minutos de programa. Yo te pediría, en tu genialidad como historiador, y hay que decirlo, no hay poco que ocultar, los estudios tuyos no son fáciles de entender, hay toda una genialidad en tu conocimiento. Hazme un resumen del programa, de esa vinculación entre Varela y Martí. Sí, evidentemente aquí el resumen sería de dónde le viene a Martí el amor a la patria y el deseo de ver a su patria libre, soberana, con todos y para el bien de todos. Ahí está. Sí. Cada uno de estos próceres de nuestra independencia y de nuestra historia tiene su propia genialidad, su propia, diríamos, característica, pero todos se alimentan de una fuente, que es el amor a la patria. Claro. Y evidentemente este amor a la patria, uno de los que más fue figura más importante, porque es el que hace conciencia de la identidad cubana, fue el padre Varela. Padre Fidel Rodríguez, el tiempo lamentablemente se acabó. Te acabamos de comprometer para otro programa sobre otros vínculos entre Martí y Varela, que hay mucho que hablar en eso. Además, importante, en un momento como el que está viviendo la historia cubana del hundimiento del comunismo, tenemos que empezar a resaltar, sobre todo en programas como este, los grandes valores espirituales y libertarios del pueblo de Cuba. Gracias, Padre Fidel Rodríguez, por su presencia en Cuba y su historia. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.